Todavía recuerdo la hora exacta porque me quedé mirando los números en el tablero de mi camioneta durante casi un minuto completo después. 10:17 de la noche. Un jueves lluvioso. Mi teléfono sonó mientras estaba sentada en el estacionamiento de un supermercado Food Lion fuera de Fayetteville, Carolina del Norte, debatiendo si realmente necesitaba un galón de leche a esa hora. El identificador de llamadas decía, Melissa. Mi hermana gemela rara vez llamaba tan tarde. Mandaba mensajes de texto, sí. Enviaba fotos de exhibiciones de biblioteca de las que estaba orgullosa todo el tiempo. Llamar después de las 10 de la noche, casi nunca. Contesté al segundo timbre. Hey, Missy. Nada. Solo respiración. Por un segundo, pensé que la llamada se había cortado. Melissa. Cuando finalmente habló, su voz sonaba tan pequeña que casi no la reconocí. Me está engañando. Las palabras salieron como un susurro, luego silencio. Me senté más erguida. La lluvia golpeaba suavemente mi parabrisas. ¿Qué pasó? Otra pausa. Luego escuché su respiración entrecortarse. Lena, creo que algo está muy mal. Arranqué la camioneta de inmediato. No porque ella dijera que Derek la estaba engañando, sino por la manera en que lo dijo. He pasado la mayor parte de mi vida adulta leyendo a las personas. 18 años en el ejército te enseñan cosas. No a leer mentes, no magia, solo observación, tono, timín. La diferencia entre el miedo y la vergüenza. Melissa no estaba avergonzada. Estaba asustada. La llamada. ¿Dónde estás?, pregunté. ¿En casa? Ponme en vídeo. No, Melissa. No. Esa sola palabra me dijo todo. Salí del estacionamiento. Enciende la cámara. El silencio duró lo suficiente como para que casi pensara que iba a colgar. Luego la pantalla cambió. Apareció un techo borroso de baño. Luego se encendió una luz y mi estómago se hundió. Un moretón oscuro se extendía debajo de su ojo izquierdo. No enorme, no ensangrentado, pero fresco. Lo suficientemente fresco como para que sintiera algo frío asentarse en mi pecho. Durante varios segundos, ninguna de las dos habló. Afuera, los faros de los autos cruzaban el pavimento mojado. Dentro de mi camioneta, todo de repente se sentía muy tranquilo. ¿Qué pasó?, pregunté de nuevo. Melissa apartó la vista. ¿Ya sabes cómo se pone él? No. Ella sabía exactamente lo que yo quería decir. No estaba pidiendo excusas. Estaba pidiendo hechos. Suspiró. Derek llegó a casa enojado. ¿Por qué? Ni siquiera sé. Esa respuesta me dijo mucho. La gente no vive con miedo porque tuvo una mala noche. El miedo crece de cientos de pequeñas noches. Cientos de momentos en los que dejas de saber que desencadenará la siguiente explosión. Apreté el volante. ¿Te golpeó? ¿Me empujó? ¿Contra qué? La puerta del baño. Cerré los ojos brevemente. 44 años, y aún así escuchar eso me hacía sentir como si tuviera 10 años y alguien hubiera empujado a mi hermana en el patio de recreo. Melissa y yo habíamos nacido con 8 minutos de diferencia en Knoxville. Al crecer, compartíamos todo. Habitaciones, secretos, ropa, castigos. Incluso intercambiamos lugares algunas veces cuando éramos adolescentes. Nada dramático, sobre todo cosas de la escuela. Una vez ella tomó un examen de geometría por mí, una vez yo fingí ser ella durante una conferencia de padres y maestros. Tonterías normales de gemelas. Pero la adultez nos había llevado por caminos diferentes. Yo me uní al ejército. Ella se convirtió en bibliotecaria. Pasé años en desiertos e instalaciones de entrenamiento. Ella pasó años ayudando a los niños a descubrir los libros. Regresé a casa con rodillas malas y una espalda baja que se quejaba cada mañana. Ella regresó con lentes de lectura y una colección de tazas de café. Vidas diferentes. Misma cara. Misma voz. Misma terquedad. ¿Cuánto tiempo?, pregunté en voz baja. No respondió. Eso fue respuesta suficiente. Salí de la autopista. La lluvia se hizo más intensa. Finalmente dijo, un tiempo. Significado, meses. Silencio. Años. Me sentí enferma. No porque no pudiera creerlo, sino porque de repente podía. Ciertas conversaciones del pasado empezaron a encajar. La manera en que siempre cambiaba el tema cuando surgía Derek. La risa nerviosa. Las excusas. Las visitas canceladas. Las palabras cuidadosas. Todas esas pequeñas piezas que no había conectado hasta ahora. No siempre actuó así, dijo. Escuché la necesidad familiar de defenderlo. Las víctimas hacen eso a veces, especialmente después de un matrimonio largo. Melissa, lo sé. No. Me detuve en una gasolinera y aparqué. Necesito que escuches. Asintió.
No me importa que tan bueno era hace 20 años. Las lágrimas llenaron sus ojos. Lo sé. Me importa esta noche. Se limpió la cara. Luego me sorprendió. ¿Hay algo más? El miedo en su voz cambió. No miedo físico. Un tipo diferente. El que viene cuando alguien se da cuenta de que toda su vida podría estar derrumbándose. Encontré estados de cuenta bancarios. ¿Qué tipo de estados de cuenta? Cuentas de jubilación. Fruncí el ceño. ¿Y qué pasa con ellas? El dinero se ha ido. ¿Cuánto? No sé, Lena. Mucho. Me recosté en mi asiento. Ahora las cosas comenzaban a tener sentido. No todo, pero lo suficiente. El engaño, el secretismo, la agresión repentina. Esas cosas a menudo viajan juntas. También encontré mensajes de texto. De ella, creo. ¿Quién es? No sé. Melissa sacudió la cabeza. El nombre estaba guardado como Reide. Registré eso de inmediato. Los nombres importan. Los patrones importan. Los detalles importan. ¿Dónde está Derek ahora? En un bar, creo. ¿Crees? Dijo que estaba reuniéndose con clientes. Ambas sabíamos lo que eso probablemente significaba. Miré el reloj. 11:02 de la noche. Mi apartamento estaba detrás de mí. Knoxville estaba adelante, casi 6 horas de distancia. Y ya sabía que iba. Empaca una bolsa. Sus ojos se abrieron. ¿Qué? Empaca una bolsa, Lena. Melissa. Reconoció ese tono. Voz de ejército. La voz que aparecía cuando las decisiones ya estaban tomadas. No vas a dormir en esa casa esta noche. No puedo simplemente irme. Obsérvame. Por primera vez en toda la noche, se rió. Una risita pequeña. Débil, pero real. Siempre fuiste mandona. Riesgo ocupacional. La casa. Unos minutos después, teníamos un plan. Simple. Temporal. Solo lo suficiente para ganar tiempo. Melissa se iría y se quedaría con su amiga Donna fuera de Morrisville. Donna había sido enfermera durante 30 años y era dueña de una pequeña granja de caballos. Lugar seguro, lugar tranquilo. Sin Derek. Mientras tanto, yo manejaría hasta Knoxville, revisaría la casa, reuniría documentos, averiguaría qué estaba pasando. Una noche. Eso era todo. Antes de colgar, Melissa vaciló. ¿Sabes qué es gracioso? Probablemente no. Todavía sonamos igual cuando estamos cansadas. Sonreí a pesar de todo. Entonces es bueno que esté agotada. A las 11:38 de la noche, después de horas manejando bajo la lluvia y la oscuridad, entré a la cocina de Melissa usando la llave extra que había escondido dentro de una vieja maceta años atrás. La casa olía vagamente a café y limpiador de limón. Llevaba puesto uno de los cardigan grandes de Melissa, lentes de lectura, el cabello recogido exactamente como ella lo usaba. No porque habíamos planeado engañar a alguien. Principalmente porque tenía frío. Me senté en la mesa de la cocina fotografiando estados de cuenta bancarios, registros de jubilación, formularios de impuestos, papeles de la hipoteca. Mientras más miraba, peor parecía todo. Entonces luces brillantes cruzaron la pared de la cocina. Me congelé. Un vehículo entró al camino de entrada. El motor se apagó. Melissa había dicho que Derek no estaría en casa hasta después de la 1. Miré el reloj. 11:38 de la noche. 2 horas antes. La puerta principal se abrió y pasos pesados entraron a la casa. Lo primero que noté no fue Derek. Fue el olor. Bourbon, pavimento mojado, colonia cara. El tipo que intenta demasiado. Sus pasos se movieron por el recibidor y hacia el pasillo. Pesados, irregulares. No suficientemente borracho como para caerse, solo lo suficientemente borracho para pensar que era más inteligente que todos. Me quedé sentada en la mesa de la cocina. Mi teléfono descansaba boca abajo junto a una pila de estados de cuenta bancarios. Grabando. La habitación estaba iluminada por una sola luz cenital. Nada dramático. Solo una cocina ordinaria de Tennessee en una casa ordinaria donde demasiadas cosas malas se habían vuelto normales. Los pasos se detuvieron por un momento. Ninguno de los dos dijo nada. Luego Derek habló. ¿Por qué están las luces encendidas? Su voz llevaba la misma irritación que algunas personas usan cuando hablan de una cortadora de césped rota. No una persona. No una esposa. Una molestia. Me mantuve con los ojos en los papeles. Tiró algo sobre el mostrador. Llaves, probablemente una billetera, tal vez ambas. ¿Estás sorda? Seguí sin responder. Quería que hablara. La gente como Derek siempre se delata eventualmente, especialmente cuando creen que tienen el control. Escuché una silla raspar.
Luego la puerta del refrigerador abrirse. El hielo tintineó en un vaso. Un gabinete se cerró de golpe. Finalmente, miró hacia la mesa. Podía sentirlo. No porque me estudiara con cuidado, sino porque no lo hacía. Ese era el trágico. 21 años de matrimonio y apenas le echó un vistazo a la mujer que pensaba era su esposa. ¿Qué es todo esto? Deslicé otro papel en su lugar, todavía en silencio. La pausa lo molestó. Bien. Su tono se agudizó. Te hice una pregunta. Nada. La cocina de repente se sintió más pequeña. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. El refrigerador zumbaba. Derek dio algunos pasos más hacia mí. ¿Quién diablos te crees que eres? Ahí estaba. La frase que Melissa había escuchado de 100 maneras diferentes a lo largo de los años. No curiosidad, no confusión. Control. Lentamente alcé la vista. Nuestros ojos se encontraron. Algo parpadeó en su cara. No reconocimiento. Solo irritación. Porque Melissa no se suponía que lo mirara directamente. No así. No te atrevas a mirarme a los ojos. Sentí mi mandíbula tensarse. A lo largo de despliegues, ejercicios de entrenamiento y más situaciones desagradables de las que quiero recordar, había conocido hombres exactamente como él. Trabajos diferentes, orígenes diferentes, la misma necesidad de dominar cada habitación en la que entraban. La diferencia era que la mayoría de ellos nunca tuvieron 21 años para practicar. Derek se acercó más. Podía verlo claramente ahora. Mediados de los 50, buen traje, reloj caro, enrojecimiento alrededor de la nariz por beber, lápiz labial vagamente visible en el cuello de su camisa. No suficientemente brillante para que la mayoría lo notara. Más que suficiente para mí. Su teléfono se iluminó en el mostrador. Solo por un segundo. Suficiente para ver un nombre. D&D. Interesante. Muy interesante. La pantalla se oscureció de nuevo. Derek siguió mi mirada, luego casualmente volteó el teléfono. Eso me dijo aún más. Respóndeme. Me recosté en la silla. Calma, constante. La manera en que te enseñan. La manera que aprendes después de años lidiando con civiles asustados y hombres enojados cargando demasiado ego. ¿Qué te gustaría que respondiera? En el momento en que las palabras salieron de mi boca, lo vi. Confusión. Una pequeña grieta en su confianza. No porque la voz fuera diferente. Melissa y yo todavía sonábamos notablemente similares, especialmente cuando estábamos cansadas. No. Era el tono. Melissa habría respondido nerviosamente. Con disculpas. Yo sonaba como alguien haciendo una pregunta en una reunión de negocios. Derek frunció el ceño. ¿Qué? Junté las manos. ¿Qué exactamente te gustaría que respondiera? Sus ojos se entrecerraron por primera vez esa noche. Me miró. Realmente me miró. El silencio se extendió. Luego sacudió la cabeza. Tienes mucha actitud esta noche. Casi me reí. ¿Actitud? Ese era aparentemente el crimen. No el dinero de jubilación faltante. No el engaño. No el moretón. Actitud. Agarró el respaldo de una silla y la alejó de la mesa. El movimiento fue suficientemente repentino como para hacer que las patas chirriaran contra el piso. Se sentó frente a mí. Demasiado cerca. Tratando de establecer dominio. Tratando de recuperar el control. Movimiento clásico. Mantuve mi respiración constante. Mi rodilla dolía por el largo manejo. Mi espalda baja tampoco estaba feliz. A los 44 no estaba construida como a los 24. Pero la experiencia tiene ventajas que la juventud no tiene. La paciencia es una de ellas. Derek señaló los papeles. ¿Qué estás haciendo? Mirando. ¿Qué? Cosas que pertenecen a Melissa. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Su cara se endureció de inmediato. No porque hubiera revelado algo, sino porque había dicho Melissa en lugar de yo. Un pequeño error. Pero suficiente. Sus ojos se fijaron en los míos. Durante 2 largos segundos, ninguno de los dos se movió. Luego se puso de pie lentamente, peligrosamente calmado. ¿Qué te pasa esta noche? Me quedé sentada. Tal vez nada. Su mandíbula se tensó. Y tal vez los cerdos vuelan. Eso me tomó por sorpresa. Por un segundo, vi la versión de Derek que la gente probablemente le gustaba. El tipo que contaba chistes en los picnics de la iglesia. El tipo que encantaba a los clientes. El tipo que se escondía detrás del humor cuando le convenía. Luego desapareció. Se acercó más. Déjame ver esos. Su mano se extendió hacia los documentos. Puse mi palma sobre ellos. No. La cocina quedó en silencio. Absolutamente silenciosa. Incluso la lluvia pareció pausarse. La gente como Derek no espera resistencia.
No resistencia pequeña. No resistencia calmada. Especialmente no de alguien a quien han pasado años entrenando para rendirse. Su cara cambió. No rabia. Algo más frío, más peligroso. Mueve la mano. No. La palabra aterrizó entre nosotros. Simple. Tranquila. Final. Sus fosas nasales se ensancharon. Por un segundo, pensé que tal vez se detendría, pensaría, reconsideraría. En cambio, se inclinó y agarró mi muñeca. Fuerte. No suficiente para dejar daño. Suficiente para recordarle a alguien quien tenía el poder. Al menos esa era la intención. En el momento en que sus dedos se apretaron, el entrenamiento tomó el control. No enojo, no venganza. Entrenamiento. Me puse de pie, roté la muñeca, cambié mi peso. Un paso, un movimiento. Nada ostentoso, nada dramático. El tipo de técnica que nadie nota hasta que ya ha sucedido. Derek perdió el equilibrio. Su propio impulso lo llevó hacia atrás. La silla detrás de él atrapó una pierna, falló la otra. Tropezó, los brazos agitándose, luego chocó torpemente contra una segunda silla cerca del mostrador. El impacto sonó más fuerte de lo que realmente fue. Madera raspando baldosa, una maldición sobresaltada, luego silencio. Inmediatamente retrocedí. Distancia. Siempre distancia. Mi rodilla envió un agudo dolor por mi pierna. Lo ignoré. Derek me miró desde el piso. No herido. Solo conmocionado. ¿Qué diablos? Me froté la muñeca. ¿Me agarraste? Su cara se puso roja. ¿Qué acabas de hacer? Detenerte. La habitación quedó en silencio. Sus ojos buscaron mi cara. Realmente buscaron esta vez. Y de repente vi reconocimiento. No completo, pero suficiente. Su expresión cambió. Confusión, miedo, cálculo. Lena. Asentí una vez. Gemela equivocada. La grabación. Por primera vez en toda la noche, Derek se veía genuinamente sacudido. La reacción duró tal vez medio segundo. Luego volvió la fanfarronería. Perdiste la cabeza. No puedes estar aquí. Estoy aquí. Estás cometiendo allanamiento. Me encogí de hombros. Llama a la policía. Esa no era la respuesta que esperaba. Se levantó del suelo, más enojado ahora, menos seguro. Su teléfono se iluminó de nuevo. Sin pensar, contestó. Sí. Pausa. Escuchó, luego inmediatamente me lanzó una mirada. Mala señal. La gente solo comprueba quién está escuchando cuando sabe que no debería estar hablando. No, dijo rápidamente. No muevas el resto esta noche. Otra pausa, sus hombros se tensaron. Dije después del banquete. Silencio. Luego, no, yo me encargo de Melissa. Mi latido se ralentizó. No se aceleró. Se ralentizó. Porque de repente las cosas estaban volviéndose claras. Dinero, movimiento, un banquete, planes ya en marcha. Derek terminó la llamada. Demasiado tarde. El daño estaba hecho. Él lo sabía. Yo lo sabía. Por un breve momento, ninguno de los dos habló. Luego señaló hacia la puerta. Necesitas irte. Reuní los papeles. La grabación seguía corriendo. Parte de mí quería quedarme. Quería respuestas. Quería justicia ahora mismo. Pero otra imagen se metió en mi mente. Melissa sentada en el sofá de Donna envuelta en una cobija, esperando, asustada, confiando en que yo pensara claramente y no emocionalmente. Así que elegí la evidencia. Elegí la paciencia. Y esa elección lo cambió todo. Al llegar a la entrada, Derek me llamó. ¿Te arrepentirás de esto? Me di vuelta. No. Lo miré directo a los ojos. Tú sí. Luego salí bajo la lluvia cargando una carpeta llena de documentos, una grabación en mi bolsillo y una fea realización. Derek no había terminado de robarle a Melissa. Se estaba preparando para un movimiento final, y lo que fuera que pasara en ese banquete de jubilación iba a importar mucho más de lo que cualquiera se imaginaba. La granja de Donna. No dormí esa noche. No realmente. Conseguí una habitación barata en un motel cerca de la Interestatal 40 alrededor de las 3 de la mañana, me senté en el borde de la cama y pasé la mayor parte de la noche revisando documentos. La habitación olía vagamente a cloro y alfombra vieja. El aire acondicionado traqueteaba cada pocos minutos. Afuera, los camiones de 18 ruedas gruñían al pasar por la autopista. Adentro, seguí encontrando razones para mantenerme despierta. Cada vez que pensaba que había llegado al fondo del desastre de Derek, otro pedazo surgía. Una transferencia aquí, un retiro allá, nombres que no coincidían, números que no tenían sentido. Al amanecer, tenía un bloc legal amarillo cubierto de notas y un dolor de cabeza.
A las 6:30, manejé hasta la granja de Donna fuera de Morrisville. La lluvia finalmente había parado. La niebla flotaba sobre los campos. Algunos caballos estaban quietos cerca de un cercado, su aliento visible en el fresco aire matutino. El lugar se sentía pacífico. El tipo de paz que solo existe lejos de las personas que crean caos. Melissa estaba sentada en el porche delantero envuelta en una cobija azul. Una taza de café descansaba entre sus manos. Se veía agotada. No por falta de sueño, sino de años cargando demasiado. Cuando me vio bajar de la camioneta, se puso de pie de inmediato. Subí los escalones. «Necesitamos ayuda». No preguntó qué significaba eso. La expresión en mi cara respondió la pregunta. Donna abrió la puerta principal. «Café primero», dijo. «Luego los desastres». Me gustó Donna de inmediato. Adentro, las tres nos sentamos alrededor de una mesa de cocina que probablemente había visto 50 años de conversaciones familiares. Extendí los papeles. Melissa los miró. De la manera en que algunas personas miran los resultados de exámenes médicos. Con miedo de mirar, con miedo de no mirar. «¿Qué dijo?», preguntó en voz baja. Le di la versión corta. No porque quisiera proteger a Derek, sino porque no quería revivir cada segundo de ello. Se resbaló. «¿Qué significa eso?». «Significa que habló cuando debería haber guardado silencio». Donna me entregó una taza de café fresco. Así es como las personas arrogantes quedan atrapadas. Asentí. Más o menos. Rachel Dane. Durante la siguiente hora, trabajamos a través de documentos. Cuentas de jubilación, tarjetas de crédito, estados de cuenta de la hipoteca, registros comerciales. Melissa se volvía más callada con cada página. Finalmente, empujó un estado de cuenta a un lado. «No entiendo nada de esto». La frustración en su voz golpeó más fuerte que las lágrimas. «Nunca entendí nada. Derek siempre manejó el dinero». Me recosté. «¿Por qué?». Se rió una vez, una risa triste. «Porque yo era mala con los números». Donna levantó una ceja. «¿Lo eras?». «No». Melissa miró hacia abajo a la mesa. «Solo le creí». Esa oración se quedó conmigo. No porque fuera inusual, sino porque la había escuchado antes en versiones diferentes. La gente no se despierta una mañana y entrega el control de su vida. Sucede lentamente. Un poco de confianza desaparece, luego un poco más, hasta que un día alguien más está tomando cada decisión. Y se siente normal. Alrededor de las 9, llamé a alguien de confianza. Patricia Monroe. La mayoría la llamaba Patty. 63 años, abogada de derecho familiar. Suficientemente aguda como para cortar acero. Había ayudado a varias familias militares durante divorcios feos a lo largo de los años. Para el mediodía, Patty estaba sentada en la misma mesa de cocina, leyendo, resaltando, tomando notas. Cuando finalmente levantó la vista, a nadie le gustó su expresión. «¿Qué tan malo?», pregunté. Patty se quitó los anteojos. «Peor que el engaño». Melissa flinchó visiblemente. Patty continuó. «Tu esposo ha estado moviendo dinero». «¿Cuánto?». «Todavía no lo sabemos». La respuesta no fue reconfortante. Patty deslizó varios documentos hacia adelante. «Estas transferencias me preocupan». Miré los estados de cuenta. Varios retiros habían sido enrutados a través de una cuenta de empresa conectada a Bitcom Heating and Air. No ilegal en sí mismo, pero extraño, especialmente dada la cronología. «¿Qué hay del fondo de jubilación?», preguntó Melissa. Patty suspiró. «Definitivamente falta dinero». La habitación cayó en silencio. Observé la cara de mi hermana. 21 años. 21 años ayudando a construir una vida. 21 años creyendo que estaban trabajando hacia el mismo futuro. Y ahora estaba descubriendo que piezas de él habían sido desmanteladas silenciosamente a sus espaldas. Donna le apretó la mano. «¿Estás bien?». Melissa asintió, luego inmediatamente sacudió la cabeza. «No». Nadie argumentó. Probablemente fue lo más saludable que había dicho en todo el día. Las siguientes horas se convirtieron en una vorágine de llamadas telefónicas y papeles. Patty contactó a un contador forense retirado llamado George Bell. George llegó cargando 2 laptops, 3 carpetas y suficientes anteojos de lectura para abastecer una pequeña farmacia. En 30 minutos, encontró algo importante. «¿Quién es RD Consulting?». Melissa frunció el ceño. «No sé». George giró la pantalla hacia nosotras. Varias transferencias fueron allí. Mi estómago se tensó. RD. D&D. El nombre del teléfono de Derek. Ahí estaba de nuevo. ¿Puedes rastrearlo?». George asintió. «Eventualmente». 2 horas después, lo eventual llegó, y la respuesta sorprendió a todos.
RD Consulting no era propiedad de un hombre. Pertenecía a una mujer. Rachel Dane. 56 años. Divorciada. Residente de Nashville. Por un momento, nadie habló. Finalmente, Melissa susurró. Esa es ella. La otra mujer. La persona que todas habíamos estado imaginando. Esperaba enojo. Esperaba traición. Lo que no esperaba era agotamiento. Melissa se veía cansada más que cualquier otra cosa. Como si hubiera llegado al punto donde incluso el sufrimiento requería demasiada energía. Patty se inclinó hacia adelante. Necesitamos información. ¿Cómo? ¿La llamamos? Melissa parecía horrorizada. No puede hablar en serio. Lo estoy. ¿Y si es terrible? Patty se encogió de hombros. ¿Y si es sutil? Punto justo. La llamada a Rachel. 1 hora después, estaba sentada en el porche de Donna sosteniendo mi teléfono. El número de Rachel Dane brillaba en la pantalla. Tomé un respiro y presioné llamar. 3 timbres. 4. Luego contestó una mujer. Hola. Su voz sonaba cautelosa. Rachel, soy Lena Harwell. Pausa. Bien. No me conoces. Así es como suelen empezar las llamadas. No era lo que esperaba. Miré hacia el jardín donde Melissa estaba parada cerca de los caballos. Necesito preguntarte sobre Derek Bitkim. Silencio. Largo silencio. Luego, ¿qué hizo ahora? Todas las alarmas en mi cabeza sonaron. No porque sonara culpable, sino porque sonaba cansada. Muy cansada. ¿Conoces a Derek? Otra pausa. Luego Rachel se rió. No una risa feliz. El tipo que la gente emite cuando la vida se vuelve ridícula. Desafortunadamente. Caminé más lejos por el porche. Rachel, ¿estás teniendo una relación con él? Silencio. Luego espera. ¿Quién eres exactamente? Soy la hermana de Melissa. Nada. Absolutamente nada. Durante varios segundos pensé que la llamada se había desconectado. Finalmente, Rachel habló muy despacio. Melissa. Sí. La esposa de Derek. Sí. El silencio que siguió se sintió interminable. Luego Rachel dijo 6 palabras que lo cambiaron todo. Derek me dijo que ella había muerto. Cerré los ojos. Al otro lado del jardín, Melissa me observaba, esperando, esperanzada, aterrorizada. Ya sabía que esta conversación no iba hacia donde ninguna de nosotras esperaba. Rachel no estaba llamando como una amante protegiendo un secreto. Sonaba como alguien que también descubría que había sido engañada. Luego añadió otra sorpresa. Y me debe $82,000. Ahora realmente me senté. Rachel siguió hablando. La historia salió pieza por pieza. Inversiones, promesas, oportunidades de negocio, planes de jubilación. Un futuro que Derek aparentemente había estado vendiendo a múltiples personas al mismo tiempo. Cuando finalmente se detuvo, miré hacia Melissa. Sus ojos se abrieron. Por primera vez desde anoche, vi algo además del miedo. Confusión, esperanza, tal vez incluso alivio. Porque si Rachel decía la verdad, entonces Melissa no estaba loca. No había pasado por alto señales obvias. Había sido manipulada por alguien que llevaba años practicando. Antes de colgar, Rachel dijo algo inesperado. Reunámonos. ¿Por qué? Porque creo que todas nos faltan partes de la misma historia. ¿Dónde? Rachel respondió sin vacilar. Hay un Cracker Barrel cerca de la enero del 40 a mitad de camino entre nosotras. Casi sonreí. Por supuesto que lo había. ¿Mañana? ¿Mañana? Luego su voz se suavizó. Trae a tu hermana. Miré hacia Melissa. Rachel continuó. Y dile que traiga una carpeta. ¿Por qué? Porque yo traigo la mía. La llamada terminó. Y de repente tuve la sensación de que los problemas de Derek estaban a punto de volverse mucho más grandes. El Cracker Barrel. La mañana siguiente comenzó con un viaje de 3 horas, 2 cafés de gasolinera y suficiente energía nerviosa para alimentar un pueblo pequeño. Melissa estaba sentada en el asiento del pasajero, mirando por la ventana la mayor parte del camino. Los campos pasaban, vallas publicitarias, señales de iglesias, concesionarias de tractores. El paisaje familiar del este de Tennessee. Normalmente amaba los viajes por carretera. Este se sentía más como una cita médica a la que nadie quería asistir. Alrededor del mediodía, entramos a un Cracker Barrel justo en la Interestatal 40. El estacionamiento ya estaba lleno. Camionetas, SUVs, un par de casas rodantes. Sillas mecedoras alineaban el porche delantero. Las familias entraban y salían cargando bolsas de la tienda de regalos.
El olor a galletas y tocino flotaba en el aire cada vez que se abría la puerta principal. Por un momento, el lugar se sentía tan normal que era difícil creer por qué estábamos ahí. Melissa miró la entrada. ¿Y si está mintiendo? Entonces lo sabremos pronto. ¿Y si dice la verdad? La miré. También lo sabremos. Ninguna respuesta pareció reconfortarla. Adentro, una anfitriona nos sentó en una cabina en un rincón trasero. El restaurante zumbaba con conversaciones del almuerzo. Las tazas de café tintineaban. Las meseras se movían entre mesas. Música country sonaba suavemente arriba. Vida ordinaria a nuestro alrededor. Encontré eso extrañamente reconfortante. Porque la vida ordinaria era exactamente lo que Derek había estado amenazando con quitarle. 5 minutos después, una mujer se acercó a nuestra mesa. Cabello rubio plateado. Blusa azul oscuro. Anteojos de lectura colgando de una cadena alrededor del cuello. Postura segura. Ojos cansados. Se veía de unos 56 años, y no se parecía en nada a la villana que había imaginado. Rachel Dane se detuvo junto a la cabina. Debe ser Melissa. Melissa asintió. Rachel la miró durante un largo momento. Luego sacudió la cabeza. Oh, cariño. No lástima. No juicio. Reconocimiento. El tipo que viene de ver tus propios errores reflejados en la cara de alguien más. Rachel se deslizó a la cabina frente a nosotras. Una gruesa carpeta acordeón aterrizó sobre la mesa. La cosa se veía suficientemente pesada como para detener una bala. Señalé hacia ella. Eso no es alentador. Rachel resopló. Espera hasta que veas lo que hay adentro. Apareció una mesera. Su gafete decía Marlene. Parecía tener unos 70 años, tal vez más. ¿Café, señoras? Todas pedimos café. Se sentía como lo más Tennessee posible. 3 mujeres reuniéndose para discutir traición financiera y manipulación emocional sobre recargas de café sin fondo. Cuando Marlene se fue, Rachel juntó las manos. Bien. Miró directamente a Melissa. Te debo una disculpa. Melissa parpadeó. ¿Por qué? Por existir en tu matrimonio sin saberlo. La declaración fue tan inesperada que ni siquiera yo supe cómo responder. Rachel suspiró. Derek me dijo que habías fallecido hace 4 años. Melissa la miró fijamente. ¿Qué? Dijo que fue cáncer. La mesa quedó en silencio. Rachel continuó. Me mostró fotos. Intercambié una mirada con Melissa. Fotos familiares, fotos de vacaciones. Las fotografías no habían sido falsas. La historia adjunta a ellas sí lo era. Dijo que perderte casi lo destruyó. Melissa se rió. El sonido nos sorprendió a las 3. No porque algo fuera gracioso, sino porque el absurdo finalmente se abrió paso. Rachel parecía confundida. Melissa sacudió la cabeza. Lo siento. No. Adelante. Él me dijo que yo era la mujer más fuerte que había conocido. Los ojos de Rachel se abrieron. Luego empezó a reírse también. Dios mío, ¿qué? Me dijo exactamente lo mismo. Por primera vez en todo el día, apareció diversión genuina. Breve, pequeña, pero real. Me recosté y observé. Algo importante estaba sucediendo. Melissa no estaba viendo a Rachel como competencia. La estaba viendo como otra víctima. Otra persona a quien Derek había mentido. Eso lo cambió todo. El café llegó. Rachel abrió su carpeta. El ambiente cambió de inmediato. Adentro había correos electrónicos impresos, registros bancarios, papeles de inversión, copias de mensajes de texto, contratos, recibos. Organizados con eficiencia aterradora. No estabas bromeando, dije. Tuve mucho tiempo para enojarme. Justo. Durante la siguiente hora, construimos una cronología. Cada documento añadía otra pieza. Cada pieza revelaba un patrón más grande. Derek no había estado haciendo malabarismos con una mentira. Había estado haciendo malabarismos con docenas, tal vez cientos. Un documento mostraba dinero que Rachel había invertido en lo que ella creía era una expansión del negocio. $82,000. Otro mostraba promesas de futura propiedad. Otro incluía discusiones sobre planes de jubilación, casas futuras, viajes, matrimonio. Mientras tanto, Derek todavía vivía con Melissa, todavía usaba las finanzas conjuntas, todavía moviendo dinero, todavía pretendiendo que podía mantener todas las historias en orden. Mientras más excavábamos, más ridículas se volvían algunas de las mentiras. En un momento, Rachel sacó un mensaje de texto. Mira esto. Lo leí. 8 de marzo. Derek afirmando que estaba en Nashville reuniéndose con un banquero. Melissa frunció el ceño inmediatamente. Me dijo que estaba en Chattanooga reuniéndose con proveedores ese día. Rachel parpadeó.
¿En serio? ¿En serio? Saqué mi cuaderno. Esperen. Unos minutos después, encontramos un recibo de gasolina entre los registros. Ubicación, Sevierville. Mismo día. Mismo horario. Rachel miró el recibo, luego a nosotras, luego de vuelta al recibo. Entonces no estaba en Nashville. No. No estaba en Chattanooga. No. Rachel sacudió la cabeza. ¿Entonces dónde estaba? Señalé el recibo. Aparentemente comprando cecina y una hebilla de cinturón de novedad. Por un segundo, nadie habló. Luego Rachel estalló en carcajadas. Melissa se unió. Pronto, las tres nos reíamos lo suficientemente fuerte como para atraer una mirada curiosa de una mesa cercana. Rachel se secó las lágrimas de los ojos. Entonces técnicamente nos engañó a ambas con una parada de camiones. Casi me atraganté con el café. Las risas se desvanecieron, pero algo importante permaneció. La tensión se había roto. Melissa se veía más ligera. No curada. Para nada, pero más ligera. Eventualmente, Rachel se puso seria de nuevo. Sacó varios correos electrónicos impresos. Estos no eran chistes. Eran peligrosos. En ellos, Derek discutía mover activos antes de la jubilación. Proteger dinero. Evitar complicaciones. Un mensaje incluía una frase que tensó mi estómago. Mover activos antes de que Melissa se ponga emocional. Le pasé la página a mi hermana. La leyó 2 veces, 3 veces, luego lentamente la puso sobre la mesa. Por un momento, pensé que iba a llorar. En cambio, miró a Rachel. ¿Sabes qué es lo que más duele? Rachel esperó. Pasé años preguntándome qué había de malo conmigo. El ruido del restaurante pareció desvanecerse a nuestro alrededor. Melissa tragó saliva. Seguía pensando que si fuera más inteligente, más bonita, menos difícil. Su voz se apagó. Rachel se estiró sobre la mesa. No. Solo una palabra. Firme. Cierta. No. Melissa la miró. Rachel continuó. Esto no fue por ti. Luego me miró a mí. Ni por mí. Nadie argumentó. Porque todos en la mesa finalmente entendían la misma verdad. El comportamiento de Derek no fue causado por las mujeres en su vida. Las mujeres simplemente estaban cerca cuando él tomó sus decisiones. El banquete. Para la mitad de la tarde, nuestras carpetas eran más gruesas. Nuestra cronología era más sólida. Y nuestra comprensión era mucho más clara. Luego Rachel mencionó algo que cambió toda la dirección de la pelea. El banquete de jubilación de Derek. Melissa levantó la vista. ¿Qué pasa con él? Rachel se recostó. Planea anunciar nuestro compromiso. El silencio golpeó como un trueno. ¿Qué? Rachel asintió. 200 personas. La miré. ¿Estás bromeando? Ojalá lo fuera. Cruzó los brazos. Miembros de la iglesia, propietarios de negocios, empleados, proveedores. La cara de Melissa lentamente se endureció. La tristeza no desapareció, pero algo nuevo apareció a su lado. Resolución. Por primera vez desde que había llegado a Tennessee, ella no se veía asustada. Se veía terminada. Completamente terminada. Afuera, el sol de la tarde se abrió paso entre las nubes. Adentro, Melissa cerró la carpeta. Luego nos miró a ambas. Él no va a tener esa noche. Rachel sonrió. Ni yo tampoco. Porque de repente, todas sabíamos exactamente hacia dónde se dirigía esta historia. Y Derek no tenía absolutamente ninguna idea. El Marriott. El banquete de jubilación se celebró un sábado por la noche en el Knoxville Marriott. 3 días después de nuestra reunión en el Cracker Barrel. 3 días de llamadas telefónicas. 3 días de papeleo legal. 3 días de organizar documentos, estados de cuenta, cronologías y registros financieros. 3 días de Melissa cambiando. No dramáticamente, no como en las películas. El cambio real suele ser más silencioso que eso. Sucede en pequeños momentos. La manera en que alguien empieza a hablar un poco más fuerte. La manera en que dejan de disculparse antes de cada oración. La manera en que comienzan a mirar a la gente a los ojos de nuevo. Para el sábado por la tarde, Melissa no estaba completamente curada. Nadie se cura tan rápido. Pero ya no se estaba escondiendo. Y eso importaba. Estaba de pie en su sala de estar mientras ella ajustaba un vestido azul marino que había comprado años atrás para una recaudación de fondos de la biblioteca. El vestido apenas le quedaba. Ninguna de las dos teníamos exactamente la misma figura que hace 20 años. Melissa se miró en el espejo. ¿Crees que esto está bien? Me lo has preguntado 4 veces. Eso no era una respuesta. Te ves genial. Puso los ojos en blanco. ¿Eres mi hermana? Exactamente. Ajusté el cuello de mi chaqueta.
Mi rodilla ya se estaba quejando. Estar parada demasiado tiempo siempre lo hacía. Envejecer es una cosa extraña. Todavía te sientes de 25 en la cabeza hasta que te agachas a recoger algo. Luego tus articulaciones te recuerdan cada mala decisión que hayas tomado. Melissa me miró a través del espejo. ¿Estás nerviosa? Sonreí. Aterrorizada. Por fin eso la hizo reír. Bien. Porque estaba nerviosa. No por Derek. Ya no. Estaba preocupada por Melissa. Lo más difícil que había hecho en años estaba a punto de suceder. Iba a dejar de protegerlo. Y a veces eso se siente más difícil que irse. Llegamos al Marriott poco antes de las 6. El estacionamiento estaba lleno. SUVs de lujo, camionetas, sedanes de negocios. Gente vestida para celebrar. Nadie que caminaba hacia el salón tenía idea de lo que se avecinaba. Adentro, el personal del hotel se movía entre mesas cubiertas de lino blanco. Una gran pancarta colgaba cerca del escenario. Celebrando a Derek Bitkim. 40 años de liderazgo. La miré fijamente. La ironía era casi impresionante. Alrededor de 200 invitados llenaban la habitación. Empleados, clientes, propietarios de negocios locales, miembros de la iglesia. Personas que habían conocido a Derek durante años. Personas que pensaban que lo conocían. La música suave sonaba a través de los altavoces del techo. Los meseros llevaban bandejas de té dulce y café. Toda la noche había sido cuidadosamente diseñada para celebrar a un hombre exitoso. Una mentira exitosa, resultó. Rachel llegó unos minutos después. Llevaba un vestido verde oscuro y se movía como alguien que había pasado años limpiando sus propios errores. Patty Monroe llegó poco después. George Bell también estaba ahí. Ninguno parecía particularmente festivo. Me gustaron aún más por eso. Melissa observó cómo entraban los invitados. Sus manos temblaban ligeramente. Lo noté porque siempre noto cosas así. ¿Estás bien? Tomó un respiro. No. Bien. Frunció el ceño. Bien significa que te lo estás tomando en serio. Por un segundo, pareció confundida. Luego asintió. Punto justo. A las 7 en punto, el evento comenzó. La cena llegó primero. Pollo a la picata, ejotes, puré de papas, panecillos. El menú estándar de banquete que se encuentra en salones de baile de hoteles por toda América. La gente charlaba, se reía, compartía historias. Mientras tanto, Derek se movía de mesa en mesa, estrechando manos y aceptando cumplidos. Observarlo trabajar una habitación era fascinante. Si no hubiera conocido la verdad, probablemente me habría agradado. Esa era la parte aterradora. Los depredadores rara vez se presentan como depredadores. Se presentan como buenos vecinos. En un momento, Derek vio a Melissa. Un destello de sorpresa cruzó su cara. Solo un destello. Luego volvió la sonrisa. La sonrisa pública, la pulida, la que había estado perfeccionando durante décadas. Se acercó a nuestra mesa. Melissa. Su voz sonaba lo suficientemente cálida como para derretir mantequilla. Melissa alzó la vista calmamente. Derek. Qué bueno que viniste. Estoy segura de que lo estás. La sonrisa se tensó solo levemente. La mayoría no lo habría notado. Yo sí. Rachel también. La mirada de Derek se desplazó hacia mí, luego hacia Rachel, luego hacia Patty. Su confianza vaciló por una fracción de segundo, luego regresó. Que disfruten la noche. Nadie respondió. Se alejó. Las luces del salón se atenuaron alrededor de las 8. Una presentación de diapositivas apareció en pantallas grandes. Fotos de Derek a través de los años. Picnics de empresa, cortes de listón, eventos comunitarios, recaudaciones de fondos de la iglesia. Los aplausos llenaron la habitación. Luego Derek subió al escenario. El público aclamó. Miré hacia Melissa. Estaba perfectamente inmóvil. El único signo de ansiedad era la manera en que giraba su anillo de boda. Un último hábito que todavía no había podido romper. Derek se paró detrás del podio, sonriendo, cómodo, seguro. El rey de su propia historia. Agradeció a empleados, clientes, amigos, familia. Luego empezó a hablar sobre valores. Lealtad, compromiso, trabajo duro, carácter. Mientras más hablaba, más surrealista se sentía. Finalmente, se giró hacia Melissa. Hay una persona a quien necesito agradecer más que a nadie. Mi hermana se congeló. La habitación siguió su mirada. Derek sonrió. Mi esposa Melissa. Los aplausos estallaron. La gente se giró hacia ella, sonriendo, asintiendo, esperando. Derek levantó la mano dramáticamente. Has sido mi roca a través de cada desafío. Fue entonces cuando Melissa se puso de pie. Los aplausos se desvanecieron.
Algo cambió en la habitación de inmediato. La gente lo sintió. No sabían qué, pero lo sintieron. Melissa miró hacia el escenario. Por un momento, vi a la nerviosa bibliotecaria que había sido durante años. Luego vi algo más fuerte. Una mujer que simplemente estaba cansada de cargar los secretos de alguien más. Derek. Su voz no era fuerte. No necesitaba serlo. La habitación quedó en silencio. No me uses como decoración esta noche. Nadie se movió. Nadie habló. Derek parpadeó, luego se rió. Una risa rápida, nerviosa. Melissa, no. No. Una sola palabra. Calma. Clara. Final. La sonrisa desapareció. Melissa continuó. Pasé años protegiendo tu reputación. El salón permaneció en silencio. Ya no lo voy a hacer. La postura de Derek se endureció. Hablemos de esto después. No. Todos en esa habitación podían escucharla ahora. He presentado una separación legal. Los jadeos se extendieron por las mesas cercanas. La cara de Derek perdió color. Melissa continuó. Hay preguntas financieras serias que ahora están siendo revisadas a través de canales legales apropiados. El público se movió incómodo. Los propietarios de negocios intercambiaron miradas. Los empleados se sentaron más erguidos. Patty permaneció completamente inexpresiva. Una señal peligrosa. La voz de Melissa nunca subió, nunca se quebró, nunca vaciló. Si alguien aquí ha invertido dinero con Derek recientemente, los animo a revisar sus registros. Ahora la gente susurraba mucho. Derek se alejó del podio. Ya es suficiente. Melissa lo miró. No. Rachel se puso de pie. Algunas cabezas se giraron. Luego muchas más. Derek se estremeció visiblemente. La reacción le dijo todo a todos. Rachel no gritó, no acusó, no creó una escena. Simplemente dijo. Me dijiste que tu esposa estaba muerta. El silencio que siguió se sintió enorme. La cara de Derek se drenó por completo. Un ex empleado cerca de la parte trasera se puso de pie. Luego otro. Uno de ellos habló. Le dijo a los proveedores que la empresa estaba en problemas. Otro asintió. Lo mismo que nos dijo a nosotros. La habitación estaba cambiando. No porque la gente de repente odiara a Derek, sino porque estaban comparando notas, conectando puntos, viendo patrones. Derek intentó recuperarse, intentó retomar el control, pero el pánico hace a la gente descuidada. Ustedes no saben de lo que están hablando. Su voz se hizo más fuerte, luego enojada. Muy enojada. Finalmente, me señaló directamente. Esa mujer me agredió en mi propia casa. Algunas cabezas se giraron hacia mí. Me puse de pie lentamente. Mi rodilla protestó. La ignoré. Tú me agarraste primero. Silencio. Continué. Lo dijiste en una grabación. La habitación cambió de nuevo. Derek abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salió nada. Por primera vez en toda la noche, no tenía un discurso preparado, ningún encanto, ningún guión. Solo consecuencias. Y estaban llegando todas a la vez. Patty se puso de pie junto a Melissa, calma como siempre. Derek dijo, ciertas protecciones financieras ya han sido presentadas. George ajustó sus anteojos. Y varias revisiones de cuentas están en proceso. Rachel cruzó los brazos. Al igual que las mías. La habitación no vitoreaba. Nadie aplaudía. Esto no era entretenimiento. Era algo más incómodo. La verdad. Cruda e innegable. Miré a Melissa. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero no estaba llorando porque Derek finalmente se estaba desmoronando. Estaba llorando porque ella no. Y en ese momento, entendí algo. Había pasado días imaginando la venganza. Imaginando la justicia. Imaginando a Derek recibiendo exactamente lo que merecía. Pero parada ahí viendo a mi hermana mantenerse firme, nada de eso se sentía importante. La victoria no era Derek perdiendo el control. La victoria era Melissa recuperando el suyo. La hija. El banquete terminó en confusión. Los susurros nos siguieron por el vestíbulo del hotel. Las preguntas se extendieron de mesa en mesa. Derek se quedó atrás, todavía argumentando, todavía explicando, todavía tratando de superar los hechos. Lo dejamos ahí. La mañana siguiente a las 6:12, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Contesté. Una voz de mujer habló de inmediato. Mi nombre es Emily Bitkim. Me senté erguida. El nombre sonaba familiar. Luego recordé. La hija de Derek de su primer matrimonio. La mujer continuó. Hay algo sobre mi padre que necesitas saber. No sabía mucho sobre Emily Bitkim antes de esa llamada.
Solo lo suficiente para reconocer el nombre. Derek la había mencionado exactamente 2 veces en 21 años. Ambas veces brevemente. Ambas veces de maneras que hacían que pareciera que la distancia era de alguna manera culpa de ella. Eso solo me dijo más de lo que él probablemente pretendía. A las 6:12 del domingo por la mañana, me senté en la cama y contesté. Mi nombre es Emily Bickham. Su voz sonaba cansada. No soñolienta. Emocionalmente cansada. El tipo de cansancio que viene de cargar viejas decepciones. Me froté los ojos. Emily, sé quién eres. Sé que eres la hija de Derek. Una pausa. Luego, desafortunadamente. Eso me dijo aún más. Afuera de la ventana de mi motel, el cielo de Tennessee se volvía azul pálido. El día apenas comenzaba, pero algo me decía que esta conversación había comenzado años atrás. Vi una publicación de Facebook sobre el banquete, dijo Emily. Eso fue rápido. Pueblo pequeño. Punto justo. La gente me ha estado llamando desde anoche. Me recosté contra el cabecero. ¿Qué querías decirme? Silencio, luego un largo respiro. Mi padre ha hecho esto antes. Por un momento, ninguna de las dos habló. No porque estuviera sorprendida, sino porque escucharlo en voz alta lo hacía real. Emily continuó. Cuando tenía 12, encontré estados de cuenta de tarjeta de crédito ocultos en nuestro garaje. Escuché. Le dijo a mi mamá que ella era mala con los dinero. Las palabras sonaban familiares. Demasiado familiares. ¿Lo era? No. Melissa escuchó lo mismo. Emily se rió suavemente. Sin humor. Por supuesto que sí. Luego las historias comenzaron a venir una tras otra. Pequeñas piezas de una vida que nadie más había visto. Su madre equilibrando el dinero de las compras mientras Derek compraba cosas que ella nunca supo. Argumentos a puerta cerrada. Promesas rotas, facturas escondidas, cuentas movidas, control disfrazado de responsabilidad. Siempre tenía una explicación, dijo Emily. La gente como él suele tenerla. Ese es el problema. Hizo una pausa. Las explicaciones siempre sonaban razonables hasta años después. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque tenía razón. La manipulación rara vez llega usando un disfraz de villano. La mayoría de las veces llega vestida de confianza, preocupación, autoridad, experiencia. Al final de la llamada, ella me pidió un favor. Dile algo a Melissa. ¿Qué? Dile que esto no fue porque ella no era suficiente. Mi garganta se tensó. Bien. Él lo hubiera hecho con cualquiera. Después de que colgamos, me senté en silencio durante varios minutos. Luego llamé a Melissa. Contestó de inmediato. Ninguna de las dos había dormido mucho. ¿Era Emily? Sí. ¿Qué dijo? Miré por la ventana. La verdad. Melissa no habló, así que le conté todo. Cada detalle, cada recuerdo que Emily compartió, cada advertencia, cada similitud. Para cuando terminé, Melissa estaba llorando. No porque la información doliera, sino porque ayudaba. A veces entender duele menos que la incertidumbre. Durante años, se había preguntado qué había hecho mal. Ahora finalmente lo sabía. La respuesta era nada. Absolutamente nada. La reconstrucción. Los meses siguientes no fueron fáciles. Esa es la parte que la gente no siempre cuenta. Las historias aman los finales dramáticos. La vida real no funciona así. La vida real sigue. El lunes todavía llega. Las facturas siguen apareciendo. La ropa todavía necesita lavarse. La sanación sucede en momentos ordinarios, no en los grandiosos. Patty y George resultaron valer su peso en oro. La investigación financiera continuó. Se pusieron en marcha protecciones temporales. Varias cuentas fueron congeladas. Los documentos fueron preservados. Más información salió a la superficie. Ninguna ayudó a Derek. Rachel presentó su propia acción legal. Varios exempleados se presentaron. Las preguntas comenzaron a circular en los círculos de negocios locales. Los contratos desaparecieron. Las relaciones se enfriaron. Las invitaciones dejaron de llegar. Nadie lanzó una campaña en su contra. Nadie lo necesitó. La verdad hizo la mayor parte del trabajo. Mientras tanto, Melissa comenzó a reconstruirse. No dramáticamente, no de la noche a la mañana. Un paso a la vez. Rentó una pequeña cabaña cerca de Fountain City. Nada lujoso, solo un lugar acogedor con un porche delantero y suficiente espacio en el jardín para flores. Donna la ayudó a mudarse. Rachel también apareció, lo que todavía me hacía sonreír. 6 semanas antes, eran extrañas. Ahora estaban comparando consejos de jardinería. La vida es extraña a veces. Extraña de buena manera. Melissa plantó tomates,
luego hierbas, luego más flores de las que cualquier persona razonable necesitaría. No lo cuestioné. Después de 21 años viviendo con alguien que controlaba todo, se merecía unas cuantas flores innecesarias. Algunas mañanas eran más difíciles. La llamaba y lo escuchaba inmediatamente. La tristeza, el enojo, el duelo. No duelo por Derek. Duelo por los años, los cumpleaños, los aniversarios, el futuro que había imaginado. Una tarde, llamó mientras desempacaba adornos de Navidad. Encontré el ornamento de nuestro primer año de casados. Sabía exactamente hacia dónde iba esto. ¿Estás bien? No. Nos sentamos juntas en el teléfono mientras ella lloraba. A veces eso es todo lo que puedes hacer. Arreglar no siempre es posible. Aparecer sí lo es. Otros cambios también sucedieron. Melissa comenzó a caminar cada mañana. Primero alrededor de la cuadra, luego 2 cuadras, luego por el vecindario, luego todo el camino a la biblioteca y de vuelta. Un poco más lejos cada semana. No porque estuviera tratando de reinventarse, sino porque moverse se sentía bien. Hacia adelante se sentía bien. En cuanto a mí, aprendí algunas cosas también. Vine a Tennessee lista para pelear. Honestamente, esperaba que mi experiencia militar fuera lo más útil que traje. Resultó que no. Para nada. Lo útil no fue el entrenamiento. No fue la disciplina. No fue la autodefensa. Fue estar dispuesta a sentarme junto a alguien y creerle. Eso es más difícil de lo que la gente piensa. Meses después, Patty llamó con actualizaciones finales. El proceso de acuerdo avanzaba. Melissa estaría bien financieramente. No rica, no arruinada. Bien. A nuestra edad, bien está subestimado. Muy subestimado. El verano siguiente. El agosto siguiente, manejé de vuelta a Knoxville para una visita. El aire estaba caliente. Las cigarras zumbaban en los árboles. El tipo de día de verano del sur donde todo se mueve un poco más lento. Melissa y yo nos sentamos en su porche bebiendo té helado. Un ventilador de techo giraba perezosamente arriba. Mi rodillera asomaba por debajo de mi pantalón de mezclilla. Sus plantas de tomate habían tomado por completo un lado del jardín. Notó que la miraba. Se salieron de control. ¿Se ven felices? ¿Los tomates? Sonrió. La sonrisa llegó a sus ojos esta vez. Eso no había sucedido mucho un año antes. Nos sentamos en silencio por un tiempo. El sol se bajó detrás de los árboles. Los vecinos paseaban perros. Alguien al otro lado de la calle cortó el césped. Sonidos ordinarios. Vida ordinaria. Exactamente lo que había estado luchando por recuperar. Eventualmente, Melissa habló. ¿Alguna vez desearías poder retroceder? ¿Antes de Derek? Sacudió la cabeza antes de que yo respondiera. Nunca lo pensaría. Lo pensé más tiempo de lo que ella probablemente esperaba. Luego miré a mi hermana. La mujer que había sobrevivido más de lo que la mayoría de la gente sabía. La mujer que se había reconstruido pieza por pieza. La mujer que finalmente entendía su propio valor. Y respondí honestamente. No. Se sorprendió. ¿Por qué no? La respuesta me pareció obvia. Porque ahora sabes cómo encontrar tu camino de vuelta. Por un largo momento, ninguna de las dos habló. La brisa de la tarde se movió por los árboles. En algún lugar cercano, una puerta mosquitera se cerró de golpe. La vida continuando. La vida siempre continuando. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. La mejor venganza nunca fue hacer sufrir a Derek. La mejor venganza fue asegurarse de que ya no controlara la historia. Melissa tenía su historia de nuevo. Y eso valía más que cualquier cosa que él se hubiera llevado. Si esta historia se quedó contigo, gracias por escuchar. Y si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de que alguien te hizo dudar de ti mismo, recuerda esto. Empezar de nuevo no es un fracaso. A veces es lo más valiente que puedes hacer.